La historia de tus leyendas favoritas está en Memorias del Fútbol y las camisetas que vistieron en retrofutbol.es, la tienda online líder de camisetas y chaquetas del fútbol vintage. Entra en retrofutbol.es, elige la prenda de tu jugador, equipo o selección favorita y viste como las mejores leyendas del fútbol. Paulo Jorge dos Santos Futre nació el 28 de febrero de 1966 en la ciudad portuguesa de Montijo, donde comenzó a jugar al fútbol y a llamar la atención de los mejores clubes de su país. Con solo 11 años, Futre fichó por el Sporting de Portugal, donde se formó hasta debutar con el primer equipo en 1983. A los 17, Futre se confirmó como uno de los mayores talentos del fútbol luso y apenas 6 meses más tarde debutó con la selección nacional ante Finlandia para convertirse en el jugador más joven en debutar con la Seleção. El delantero luso finalizó su primera campaña como profesional marcando 3 goles en 24 partidos, pero tras no contar con la confianza de su entrenador, acabó firmando por el Porto en 1984. La emergente figura portuguesa era un extremo que desbordaba con facilidad y que además de una velocidad endiablada, finalizaba frente al portero con calidad. Futre se convirtió en una pesadilla para los defensas rivales y con frecuencia iniciaba arrancadas llenas de potencia en las que parecía imparable. Paulo ya era sin duda una estrella del fútbol portugués y junto a sus compañeros logró clasificar a la selección lusa para una Copa del Mundo tras 20 años de ausencia. Ya en México 86, las cosas no fueron como Futre quería y Portugal solo pudo ganar un partido y quedó eliminada en la primera fase. En la campaña 86-87, el extremo se convirtió en la figura de la Copa de Europa, llevando al Porto hasta la final. El Bayern de Múnich se adelantó en el marcador, pero las arrancadas de Futre cambiaron el partido en la segunda mitad. El 10 luso estuvo a punto de marcar un gol histórico, pero contribuyó para darle la primera Copa de Europa a los Dragões. Aquel fue su último servicio para el Porto, con el que jugó 3 temporadas en las que marcó 28 goles en 94 partidos y con el que ganó 2 ligas, 2 Supercopas de Portugal y una inesperada orejona. Tras su excelente año, Futre se convirtió en objeto de deseo de los clubes más grandes del continente y Jesús Gil lo eligió para liderar su campaña a la presidencia del Atlético de Madrid. El jugador luso ya tenía un acuerdo con el Inter, pero Gil convirtió a la estrella portuguesa en su baza electoral y tras convertirse en presidente rojiblanco, pagó 400 millones de pesetas por su traspaso. Con solo 21 años, Futre se convertía en el segundo fichaje más caro de la historia y le asignaban el brazalete de capitán del conjunto rojiblanco. En muy poco tiempo, Futre se convirtió en el gran ídolo de los colchoneros y en uno de los mejores jugadores del momento. A finales del 87, estuvo a punto de ganar el Balón de Oro, pero tuvo que conformarse con el de plata tras perder por un solo punto frente al holandés Ruud Gullit. Aquella decepción no detuvo al genio portugués, que desde su llegada al Manzanares se convirtió en una verdadera leyenda para la afición rojiblanca. Sus arrancadas y goles levantaron al Vicente Calderón, y sus enfrentamientos con Paco Bullo en los derbis contra el Real Madrid dejaron imágenes para la historia. Aunque no era un goleador, Futre sirvió con decisivas asistencias para que Manolo Baltazar ganasen el trofeo Pichichi
Pero a pesar de su liderazgo, Futre no conseguía pasar del cuarto puesto con el Atlético en la liga. La suerte rojiblanca cambió en la temporada 90-91, donde Futre fue clave para la conquista de su primer título como colchonero. Los rojiblancos eliminaron al Real Madrid y al Barça en la Copa del Rey y acabaron levantando el trofeo tras vencer 1-0 al Mallorca en el Santiago Bernabéu. Con el impulso de aquel campeonato, Futre explotó como goleador en la 91-92. El extremo luso marcó 16 goles aquella campaña, en la que el Atlético se quedó a solo 2 puntos de ganar la Liga y ganó su segunda Copa del Rey consecutiva. Los rojiblancos vencieron al Real Madrid en la final del Santiago Bernabéu y Paulo Futre marcó el definitivo 0-2 que daba la victoria a los colchoneros. Aquel fue el cenit de su carrera como jugador rojiblanco, pero en 1993 tendría que decir adiós al equipo de su vida. El Atlético de Gil vivía una profunda crisis económica y presidente y jugador pactaron una trifulca mediática para vender al futbolista. Fue entonces cuando el Benfica pagó 600 millones de pesetas por Futre, que regresaba a su país para jugar en los 3 grandes de Portugal. Con las Águilas marcó 3 goles en 11 partidos, pero a final de temporada se marchó para firmar por el Olympique de Marsella. El equipo francés acababa de proclamarse campeón de Europa, pero tras estallar un escándalo de amaños, el Marsella fue sancionado con el descenso y su expulsión de las competiciones europeas. Futre solo pudo jugar 8 partidos y marcar 2 goles, pero tenía que buscar una salida tras el escándalo del caso Tapie. Fue entonces cuando el Real Madrid aprovechó el momento para intentar el fichaje de Futre, pero con el contrato ya redactado, el portugués decidió rechazar la propuesta por su amor a los colores rojiblancos. Futre acabó fichando por la Reggiana italiana, pero en su debut en el calcio sufrió una grave lesión de rodilla que le dejó 10 meses fuera de combate. Tras una dura recuperación, el luso consiguió volver al césped para 1995 y aunque no pudo evitar el descenso de los Granata, logró jugar 14 partidos y marcar 4 goles, además de jugar su último partido con la selección portuguesa. Su recuperación parecía un hecho y el Milan se interesó por su fichaje. Los rossoneri incorporaron a Futre para que jugase la gira asiática y el portugués pasó la prueba con nota, siendo el mejor de la pretemporada y convirtiéndose en el fichaje estrella de Berlusconi. Parecía que Futre volvía a ser el de antes, pero meses más tarde de convertirse en el primer portugués de la historia del club, tuvo que volver a ser operado de la rodilla. Con los rossoneri solo pudo jugar un partido oficial y la siguiente campaña decidió probar suerte en Inglaterra. En el West Ham United jugó 9 partidos siendo la sombra de lo que fue, y debido a sus problemas con las lesiones, decidió dejar el fútbol a los 30 años de edad. Ya retirado fue nombrado por Gil embajador del Atlético de Madrid, y 6 meses después de recibir la insignia de oro y brillantes del club, le volvió a picar el gusanillo de seguir entrenando. Comenzó participando en los partidillos del equipo, pero su nivel seguía siendo tan bueno que Radomir Antić le propuso volver a jugar. Tras un año sin vestirse de corto, Futre comenzó la pretemporada con el equipo rojiblanco, marcó un golazo en Tenerife y fue recibido como una estrella. Sin embargo, apenas pudo disputar 10 partidos a lo largo del curso, y Futre se acabaría despidiendo del fútbol de élite a final de temporada.
La leyenda rojiblanca jugó 215 partidos en 7 temporadas y marcó 52 goles como colchonero. Tras una despedida amarga, Futre volvió a jugar algunos partidos en la liga japonesa, pero en 1998, y con solo 32 años, se tuvo que retirar del fútbol. Las graves lesiones opacaron el verdadero nivel de Futre, que como internacional solo pudo jugar 44 partidos, en los que marcó 7 goles. A pesar de todo, Futre es reconocido como uno de los mejores futbolistas portugueses de la historia, siendo un referente del fútbol luso que quedará siempre para nuestra memoria como una leyenda del fútbol. ¿Qué te pareció la carrera de Paulo Futre? ¿Dónde piensas que hubiese llegado sin lesiones? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like si te gustó el vídeo y compártelo con tus amigos para que se suscriban a Memorias del Fútbol.